Hola, vamos a presentar en este objeto de aprendizaje los componentes electrónicos pasivos, pero no lo vamos a hacer desde un punto de vista teórico de pizarra, sino que vamos a intentar identificarlos, vamos a comprender cómo son, vamos a valorar su uso y luego también incluso tendremos una serie de consideraciones finales sobre seguridad en el laboratorio. Es una presentación muy orientada hacia la primera entrada en un laboratorio electrónico. Por componente pasivo entendemos, no me gustan mucho las definiciones que circulan por ahí, pero al final podríamos resumir diciendo que son los elementos que tienen un comportamiento lineal. Desde ese punto de vista estamos hablando de resistencias y condensadores, también bobinas, pero las bobinas no son un elemento típico en el uso inicial del laboratorio electrónica, entonces esas las vamos a dejar a un lado y nos vamos a centrar precisamente en resistencias y condensadores, ¿no? También veremos un poquito lo que es la placa de pruebas, la placa de pinchos. Bien, las resistencias son pues elementos pasivos, cumplen la ley de Ohm, no vamos a entrar a discutir la ley de Ohm, lo que queremos es intentar identificarlas, ¿no? Y lo primero importante que hay que ver de las resistencias es pues, que tenemos unas, esta de aquí arriba, pequeñas y otras grandes, ¿no? En el tema de electrónica, electricidad, el tamaño sí importa y viene totalmente impuesto por lo que es la potencia que disipan esos elementos. Estamos hablando de resistencias aquí abajo que pueden disipar 5, 10, 15 vatios, mientras que esta de aquí arriba pues no llega ni al medio vatio, un cuarto de vatio, ¿no? En resistencias también hay que entender que existen otras resistencias que son de precisión, pero tampoco las vamos a tocar porque estamos hablando de temas ya mucho más profundos de la electrónica, ¿no? Bien, todos los fabricantes internacionalmente reconocen un código de colores para poder dar un valor de resistencia, y esto es lo más importante cuando tenemos una resistencia en la mano, ¿no? Este código de colores, que es el que presentamos aquí, pues queda identificado por bandas de colores. Tenemos aquí una banda marrón, otra banda verde, otra banda naranja. Pues si acudimos al código de colores, el marrón es el 1, el verde es el 5 y el naranja es añadir 3 ceros. Estamos diciendo que esta resistencia que teníamos aquí es de 15 y 3 ceros, es decir, de 15.000 ohmios o de 15 kiloohmios. La cuarta banda hace referencia a la tolerancia que tenemos, la precisión a la hora de dar el valor en ohmios de esta resistencia, ¿eh? Por eso esta además nos sirve para identificar si tenemos que leer de izquierda o de derecha a izquierda los colores, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenéis varias resistencias. Yo os invito a que juguéis a intentar adivinar sus valores, identificando precisamente los colores, ¿no? Estamos hablando de esta que es marrón verde verde con el código de tolerancia. Aquí tenemos otra arriba que es rojo rojo marrón. Pues jugad vosotros a identificar los valores de estas resistencias. Una cosa importante cuando hacemos un diseño, por ejemplo, establecemos un corte en frecuencia en un circuito y tenemos que para eso poner una resistencia de 1,9 kiloohmios, pues una cosa importante es que no vayamos a la tienda a pedir una resistencia de 1,9 kiloohmios, porque se pueden reír todos de nosotros, ¿no? En realidad los fabricantes tienen una serie de valores estándar, unos valores normalizados, y entonces si nosotros hemos diseñado una resistencia de 1,9, pues tendremos que buscar el valor más cercano. En este caso pues veo que tenemos 1,8 y 2,2, ¿no? O el más cercano, el más alto o el más bajo será un criterio que nosotros como diseñadores tendremos que establecer. Si nuestro filtro era con un condensador y una resistencia, el corte en frecuencia es la inversa del producto resistencia por condensador. Si aumentamos la resistencia, disminuimos el corte en frecuencia, y si disminuimos la resistencia, aumentamos el corte en frecuencia, ¿no? Pues tendremos que vigilarlo en función de nuestros criterios de diseño. Existen otros tipos de resistencias que nos podemos encontrar, pues por ejemplo estos que son resistencias variables. Estamos hablando de resistencias de ajuste grueso y de ajuste fino. El ajuste fino para calibrar ganancias, para ser más precisos en un valor cuando realmente lo necesitemos, y el ajuste grueso, por ejemplo, se utiliza para dar el volumen en los amplificadores de audio. Se utilizan mandos que en definitiva son potenciómetros o resistencias variables, ¿no? Otras resistencias son las que varían con efectos
físicos, una variación de temperatura que queda modificada sobre un valor en ohmios de resistencia, una deformación que queda identificada con una variación en la resistencia. Por ejemplo, estos de aquí de la derecha, según la luz que incide, pues tendremos más o menos valor de resistencia. Estos de aquí de la izquierda, según la temperatura que registren, pues tendremos mayor o menor valor de temperatura, de resistencia, perdón. Y del tema de los condensadores, pues exactamente igual que las resistencias, estamos hablando de dispositivos pasivos que tienen dos patitas, y aquí lo que pasa es que como son elementos reactivos, no activos, no consumen potencia en forma de calor, sino que tienen una potencia reactiva, entonces en realidad el tamaño también importa, pero no viene relacionado con la potencia que disipan, sino que viene relacionado con la tensión máxima que pueden admitir. Vemos aquí un monstruo de condensador que tiene aquí pues un indicador de 40 voltios. Eso quiere decir que estos 40 voltios que tenemos aquí, estos 40 voltios, son los máximos que puede soportar este condensador. Otro aspecto importante de los condensadores, importante porque puede ser peligroso, es que algunos, no muchos, pero sí algunos, tienen polaridad. Hablamos de estos condensadores de aquí, que son electrolíticos, o este de tántalo, y que tienen polaridad y que queda indicada como veis en la presentación, ¿no? Estos son símbolos para presentar precisamente condensadores con polaridad. Hay que tener cuidado, porque si los conectamos al revés, es decir, a puntos con más tensión, la patita negativa, pues puede estallar y el efecto es el de un petardo. Para identificar los valores, pues en el tema de los condensadores es un poco más complejo. Aquí no hay criterio unánime por parte de los fabricantes y entonces podemos encontrarnos distintas formas de presentarlo. Lo que sí que podemos destacar es que la base de unidades es el picofaradio. Así pues, si no hay nada escrito, aquí vemos un 68, pues estaremos hablando de un condensador de 68 picofaradios. Aquí abajo tenemos otro que pone 47N, pues este es de 47 nanofaradios. Mientras que aquí tenemos otro de 100K, son 100K picofaradio, lo que hace es anular la K y el pico y convertirlo en 100 nanofaradios. Cuando vemos un condensador con una K, estamos hablando de nanofaradios. El condensador de aquí arriba y el condensador de aquí a la izquierda, pues habría que ahorcar al fabricante porque han utilizado un código que hay que entenderlos y cuando los compramos pues directamente vemos en sus hojas características qué código es. Aquí estamos hablando de un 10 y un 4, esos son 10 y 4 ceros, estaríamos hablando de un condensador de 100 nanofaradios y este de aquí es de 47 nanofaradios y no lo he entendido por el código porque no me lo sé. He cogido el multímetro, he medido directamente el condensador, he visto el valor que tiene y luego lo he usado. Bien, si hablamos de condensadores electrolíticos o de tántalo, estos se suelen utilizar normalmente para grandes capacidades y entonces la base de medida es el microfaradio, no el picofaradio porque es mucho mayor, ¿no? Aquí estamos viendo un condensador donde se indican los 10 microfaradios en el encapsulado y aquí no hay unidades, pero estos son 33 microfaradios. Bien, al igual que en las resistencias, los valores están normalizados dependiendo de la tolerancia y además aquí pues tenemos incluso menos juego de condensadores y luego destacar una vez más la fuerte dependencia que tenemos de los fabricantes, ¿no? Cada uno utiliza un código para indicar sus condensadores, sus valores en faradios. Para terminar, la placa de pruebas o la placa de pinchos, donde vamos a ir conectando los terminales, internamente están unidos estos puntos y vemos cómo están unidos, en estas horizontales internamente, es decir, por estos agujeritos pincharíamos los componentes. Y luego en el centro vemos también la unión interna de todos estos puntos pues para poder establecer conexiones entre componentes, ¿no? Estas de aquí arriba se suelen utilizar para alimentaciones y estas de aquí abajo también se utilizan para alimentaciones, cero, referencia, alimentaciones negativas y aquí es donde pincharemos los componentes, ¿no? Un ejemplo, si nos han pedido hacer un filtro RC, pues entonces necesitamos una resistencia, un condensador, lo que hacemos es conectarlos y en una línea
puntos de esta, pinchamos condensador y resistencia, que significará que estamos en este punto de conexión del circuito, ¿no? También el cable verde pues, es la tensión de salida. Os invito también en casa a que me digáis qué tipo de filtro es, esto lo habéis estudiado en teoría, casi seguro, y luego también qué valor tiene el corte en frecuencia, porque ya podemos identificar los colores de la resistencia, y en este condensador, si nos fijamos bien, tiene 27K, lo que quiere decir que es de 27 nanofarados. Para terminar, algunas consideraciones, sobre todo por seguridad. Las resistencias disipan calor, ya lo hemos dicho, el tamaño venía influido precisamente por la potencia que eran capaces de disipar. Tened mucho cuidado y no testeéis si funciona o no funciona tocando la resistencia. Sabéis que en la palma de la mano no tenemos células sensibles al calor o a la temperatura, ¿no? Hasta que llega al hueso no sabemos si quema o no y entonces ya es demasiado tarde, ¿no? Y otra idea es que los condensadores tienen carga máxima, ya lo hemos dicho, este de aquí era de 40 voltios, y polaridad, y el fabricante nos indica con estas patitas, con este rayado negativo, estos menos, estos signos, que esta es la patita negativa, ¿no? Pues tened cuidado a la hora de conectarlo en el circuito, y si lo conectáis mal, pues intentad que sea otro compañero el que enchufe el circuito para que lo que sea le pase a él, ¿no? La placa de pruebas, tened también mucho cuidado a la hora de pinchar los cablecitos, si mordéis mucho pues no hace buen contacto, y las corrientes máximas que admiten pues vienen a ser del orden de 1 amperio, ¿no? Tened en cuenta esto. Muchas gracias por vuestra atención.